told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never say. Bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en un lugar donde hasta los susurros del viento parecen llevar un mensaje escalofriante. Así, ¿Preparados para adentraros en la leyenda del Monte de las Brujas? un lugar enclavado en un pequeño pueblo español, San Esteban, donde la mera mención de su nombre provoca escalofríos. Uf, ¿te imaginas vivir con esa sombra de misterio cerniéndose sobre tu día a día? Desde luego que impactan. Y La leyenda dice que ningún hombre que se adentre en el monte tras la puesta de sol regresa con vida. claro, Sombras que se mueven a su antojo, un hedor, azufre y putrefacción. una atmósfera opresiva, sin duda. ¿Sí? Pero lo que me fascina es cómo la leyenda se entrelaza con la realidad. Estamos hablando de la Guerra Civil Española, un periodo convulso y violento. ¿Ya? Casualidad que este tipo de historias florezcan en tiempos de incertidumbre. Interesante punto. Sí. Y en medio de este panorama, un escuadrón de 20 soldados liderados por el capitán Herrera, un hombre práctico y escéptico, Ajá. recibe la orden de patrullar el monte. Un hombre que no cree en cuentos de viejas. Exacto. Su escepticismo es clave en esta historia. Representa la lucha entre la razón y la superstición, un tema recurrente en el folclore. Claro, ¿Crees que en el fondo Herrera albergaba algún temor? quién sabe. Lo que sí sabemos es que al caer la noche, el bosque se transforma. Ajá. Los árboles parecen cerrarse sobre ellos. Ya. El silencio se vuelve casi insoportable, Sí, como si el propio monte los observara. una descripción magistral que nos introduce de lleno en la atmósfera del lugar. Es como si... Es como si la naturaleza se confabulara para crear una sensación de amenaza constante. De repente un grito desgarrador rompe la quietud. Un soldado presa del pánico corre hacia la oscuridad. Están aquí, nos observan. Piramas de gay. Dejando atrás solo su fusil. Desaparece sin dejar rastro. Fíjate en ese detalle, el fusil abandonado. Sí. Un elemento cotidiano que de pronto se convierte en un símbolo de la desaparición repentina ¿Ya? e inexplicable. ¿Qué crees que vio el soldado? Algo que escapa a nuestra comprensión. Buena pregunta. Sí, El resto del escuadrón conmocionado No. busca a su compañero. claro. Lo único que encuentran es un charco de sangre y unas marcas de garras en los árboles. Marcas que no parecen humanas. Escalofriante, esas marcas nos hacen cuestionarnos la naturaleza de la amenaza. Ya no hablamos de bandidos o rebeldes, No. sino de algo más. Primigenio. Y antes de que puedan reaccionar a otro grito, es inhumano, ¿Ya? surge la espesura del monte, Oh. un sonido que hiela la sangre y anticipa la llegada de algo terrible. El uso del sonido en esta historia es magistral. Sí. Nos mantiene en tensión constante jugando con nuestros miedos más profundos. Y de la niebla, como si fuera un velo que se descorre, Ajá. emergen unas figuras. Sí. Al principio son solo siluetas, pero poco a poco se revelan con una claridad aterradora. El momento de la revelación clásico en las historias de terror. Pero aquí va más allá, describe a las brujas con todo lujo de detalles. Rostros arrugados, dientes afilados, ojos que brillan con malicia. ¿Por qué crees que la imagen de la bruja nos aterra tanto? ¿Qué representa nuestro imaginario colectivo? Es una figura que ha estado presente en la cultura popular durante siglos, representando a menudo el poder femenino, la rebeldía, lo salvaje y también, claro, lo desconocido, lo que no podemos controlar. Y en esta historia no están solas. No. Las acompañan unas criaturas informes sombras con extremidades retorcidas y fauces abiertas en ángulos imposibles, como si hubieran salido de una pesadilla. Esos son los familiares espíritus que sirven a las brujas. Ya, Una figura recurrente en la tradición. claro. Generalmente se le representa como demonios o animales deformes. ¿Te has fijado que siempre añaden una capa extra de horror a la historia? Totalmente, la imagen es realmente perturbadora. Hasta este punto Herrera, a pesar de su escepticismo, ordena a sus hombres abrir fuego, pero las balas las atraviesan como si fueran humo. Imagínate la impotencia al miedo ante lo inexplicable. Es un punto crucial en la narrativa donde se confirma la naturaleza sobrenatural de la amenaza. Claro. La razón y la lógica se quedan cortas y los soldados se encuentran frente a algo que desafía su comprensión del mundo. Y las brujas, mientras tanto, se ríen. Una cacofonía que atormenta a los soldados que se tapan los oídos con desesperación. ¿Te imaginas ese sonido, esa risa inhumana resonando en la oscuridad del monte? Es una imagen terriblemente vívida, ¿verdad? El sonido se convierte en un arma, en una tortura psicológica que desquicia a los hombres.
Aquí el autor juega con maestría con la sugestión, Sí. dejando que sea nuestra imaginación la que complete los detalles más terroríficos. Y a partir de ese momento comienza la masacre. Los soldados caen uno a uno arrastrados hacia la niebla por las sombras, paralizados por el terror. Sus muertes se ocultan a la vista, aumentando aún más la sensación de angustia. Exacto. El terror psicológico se convierte en el arma más poderosa. La incertidumbre, lo desconocido, lo que no podemos ver. Claro. Eso es lo que realmente nos paraliza. Es mucho más efectivo que cualquier ataque físico. Herrera, a pesar de su temple, intenta mantener el control, Ajá. pero él mismo siente una presión en la garganta como si unas manos invisibles intentaran estrangularlo. Ya. Ni siquiera el líder o el hombre racional puede escapar al influjo de las brujas. Interesante. La figura del líder, el que se supone que debe proteger a los demás, ¿Sí? sucumbe también al horror. Es como si el autor nos estuviera diciendo que nadie, por fuerte o escéptico que sea, está a salvo del poder del miedo. Solo un soldado logra escapar. Corre a través de la niebla, perseguido por los gritos de sus compañeros, una imagen que te deja sin aliento. Es la figura del superviviente el que lleva consigo el peso de la experiencia, el testigo, que nos permite acceder al horror de lo sucedido, pero podemos fiarnos de su testimonio. ¿Hasta qué punto la experiencia traumática puede distorsionar la realidad? Al llegar al borde del monte, el soldado mira hacia atrás y ve cómo las brujas rodean a Herrera levantándolo en el aire. Oh. Su cuerpo se retuerce en un último grito antes de desaparecer en una explosión de sombras. Una escena digna de una pesadilla, ¿verdad? Sin duda, es una imagen poderosa la del sacrificio. El líder, el símbolo de la razón y el orden ofrecido a las fuerzas oscuras. ¿Crees que hay un mensaje simbólico en esa escena o simplemente es un recurso narrativo para aumentar el dramatismo? Es una imagen que desde luego se queda grabada en la mente. La desaparición del capitán envuelto en sombras realmente te hace pensar en la fragilidad de la vida Sí. y el poder de lo desconocido. Totalmente. Y lo que me parece especialmente interesante es que el relato no termina ahí. El superviviente en estado de shock llega al pueblo con una historia tan aterradora que cuesta creerla. Sus palabras son incoherentes. Repite una y otra vez, no eran humanas. No eran humanas. Es como si la experiencia hubiera trascendido lo físico, marcando su mente de forma irreparable. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de un testimonio así? ¿O es precisamente esa falta de coherencia la que le da fuerza a la historia? Es una pregunta clave, porque a partir de ese momento, el Monte de las Brujas se convierte en un lugar prohibido. El miedo se apodera del pueblo y nadie se atreve a acercarse. La leyenda se ha cobrado la vida de 20 hombres y el testimonio del único superviviente confirma lo peor. Claro. El monte está dominado por fuerzas oscuras. Y lo más inquietante es que, según la leyenda, cada noche, si uno se atreve a acercarse al monte, puede escuchar los gritos de los soldados como ecos de una maldición eterna. Es una imagen que perdura, que nos hace pensar en la oscuridad que se esconde en los rincones más profundos de nuestra alma. Exacto. Esos gritos fantasmales no son solo un elemento para aumentar el terror, sino que representan la persistencia del trauma, la huella imborrable que deja una experiencia así en la memoria colectiva. Ya. Es como si el propio monte se negara a olvidar lo sucedido. Y el ejército incrédulo al principio intenta enviar más hombres para investigar, Sí. pero los caminos parecen cerrarse a su paso, como si el propio monte los rechazara. Caray, ¿crees que hay algo de verdad en eso o es simplemente otra capa de la leyenda? Es fascinante, ¿verdad? Es como si la propia naturaleza se confabulara para proteger el secreto del Monte de las Brujas, impidiendo que la verdad salga a la luz. Quizás es una forma de mantener viva la leyenda, de alimentar el misterio que rodea al lugar. Al final, la leyenda del Monte de las Brujas nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Es solo una historia para asustar a los niños? ¿O hay algo más, algo real detrás de los susurros y las sombras? Yo creo que la verdad, como suele ocurrir, está en algún punto intermedio. La leyenda se nutre de nuestros miedos más profundos, de lo desconocido, de la posibilidad de que haya fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Pero también nos habla del poder de la imaginación, de la capacidad del ser humano para crear historias que nos fascinan y nos aterran al mismo tiempo. Una cosa segura. La leyenda del Monte de las Brujas sigue viva, susurrándose en los pueblos cercanos, transmitiéndose de generación en generación. Un recordatorio de que hay lugares que es mejor no perturbar, secretos que es mejor dejar enterrados. Y de que a veces lo que no se ve es lo que más nos aterra. Pues sí, creo que después de esta inmersión en el Monte de las Brujas, me voy a quedar con la intriga. Prefiero no tentar a la suerte. ¿Y tú? Yo también. A veces es mejor dejar que las leyendas sigan siendo leyendas. Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Espero que os haya gustado este viaje al lado oscuro de la historia y la leyenda. Hasta la próxima. I
I know you told your friend you're not okay.